Números 6:22. Dice así su palabra, en nombre del Señor Jesucristo. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Su palabra nos dice que el Señor habló a Moisés y le mandó que le dijera a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes: así bendeciréis a los hijos de Israel. Con estas palabras, Aarón y sus hijos, que eran sacerdotes del pueblo de Israel, iban a bendecir a los hijos de Israel. Estas palabras son: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De esta manera van a bendecir a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios, capítulo 10. Su palabra nos habla de la bendición de Dios. Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición que el Señor nos da, como acabamos de leer en Números 9, que Él sea que nos bendiga y que Él nos dé de su paz. Una bendición que nos enriquece. Y no como las cosas que ofrece el mundo, que pues añaden tristeza. Vamos a ir a Salmo 128. El Salmo 128 nos habla de la bendición de Dios en nuestras vidas. Una bendición que pues nos enriquece y no añade tristeza con ella. Dice: bienaventurado todo, dice el versículo 128, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid y abundo a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos pasear sobre Israel. El versículo 1 nos dice: bienaventurado. Sinónimo de bienaventurado es dichoso. Otras versiones dicen, más modernas dicen, feliz. Feliz todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, feliz serás y te irá bien. Esa es la bendición del Señor, que es la que nos enriquece. Aquí nos habla de esa riqueza. Dice que cuando tuvieres el trabajo de tus manos, feliz serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. De esa manera será bendecido el hombre que teme al Señor, en su casa,
familia, aún el fruto de su trabajo. Dice, feliz serás y te irá bien. De 4, aquí así será bendecido el nombre que teme al Señor. Bendígate desde el Señor desde Sion y veas sobre Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a ir primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amén. Finalmente, sé todos del mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiera amar la vida y perder a pueblo, refrene su lengua de mal, y su labio doble el engaño. Apártese del mal y del bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El versículo 8 nos dice que finalmente debemos de ser todos del mismo sentir. ¿Qué es lo que nos lleva al mismo sentir? Su palabra. Su espíritu, su bendición nos lleva, la bendición de Dios en nuestras vidas nos lleva a tener ese mismo sentir. Su palabra nos lleva a tener ese mismo sentir. Su espíritu nos lleva a tener ese mismo sentir. Compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice el 9, no devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. No podemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Antes, por el contrario, bendiciendo. Como el Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón, así vas a bendecir a los hijos de Israel, el Señor te bendiga y te guarde. Así tenemos que bendecir también nosotros a nuestros hermanos, bendecirlos, porque hemos sido llamados para bendición, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. ¿Qué bendición hemos heredado? Una bendición la cual es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Una bendición que podemos disfrutar, como leímos en el Salmo 128, de nuestro trabajo. Una bendición que pues es nuestra familia, esposa, esposo, los hijos. Es una bendición del Señor. Si el Señor nos ha bendecido, también nosotros podemos bendecir a nuestros hermanos. Si hemos recibido bendición de Dios, también nosotros podemos bendecir a nuestros hermanos. Como dice el versículo 9, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Si el Señor nos ha bendecido, podemos nosotros también bendecir. Si el Señor si no tenemos la bendición del Señor, pues no se puede bendecir. Como alguien que no tiene amor va a dar amor, no se puede. Así también alguien que no tiene la bendición de Dios no puede bendecir. Pero el Señor nos ha heredado su bendición. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 27. Dice en su palabra:
Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, presentarle también la otra, y al que te quiera quitar, al que te quite la capa, ni una túnica le niegue. Cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pida que te devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que los hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque eres benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor nos habla del amor hacia los enemigos. Dice: pero a vosotros los que oís, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid, dice ahí, a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. El Señor nos ha llamado para heredar bendición, por lo cual hemos sido llamados también a bendecir. Bendecir aún a los que nos maldicen, a los que hablan mal de nosotros, porque eso es el significado de bendecir. Significa bien decir, hablar bien, y también de maldecir, mal decir. Entonces nos dice: bendecir a los que maldicen y orar por los que los calumnian. Al que te hiera, dice, una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quiere de la capa, de una túnica le niegues. Es decir, si alguien te hace un mal, págale tú con un bien. Si alguien te maldice, tú bendice. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia, que nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 14. Amén. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimoos entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, cuando dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego contornarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el llamado del Señor que nos hace a nosotros. Nosotros que hemos heredado esa bendición del Señor, que la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Señor nos dice bendecir, como se le dijo a Aarón que bendijera al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. Bendecir a los que os persiguen y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran. Bendecid los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Dice el 7: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien nos hace mal, pues tenemos que pagar con un bien. Eso es lo que el Señor nos enseñó en Lucas 6:27. Y si alguien nos hace mal, nosotros pagarle con un bien. Dice el 19: no os venguéis,
vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos venguemos nosotros mismos. Cuando el Señor nos da esa bendición, no está en nosotros ese deseo de venganza, o esa amargura, o ese odio, ese resentimiento. No está en nosotros, porque está la bendición del Señor que nos dice bendecir a los que persiguen. El 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ya leímos en Lucas que pues si solamente le hacemos el bien a aquellos que nos aman, pues ¿qué hacemos de más? Así también hacen las gentes de allá afuera. Pero si amamos a uno de nuestros enemigos, hacemos una diferencia. El 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendiciendo, como nos dice su palabra, bendecid a los que os persiguen. Vencer el mal con el bien. Vamos a ir a 1 Pedro, dice el 21, 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor mismo de vuestras almas. El ejemplo que el Señor nos dejó, para que nosotros sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se engaño en su boca. Y cuando le maldecían, le encarnecían, se burlaban de él, le decían: sálvate a ti mismo, te quereremos, le maldecían. Y el Señor no respondía por maldición. Cuando padecían, no amenazaba. Antes el Señor oró, el Señor pidió, digo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Un ejemplo que el Señor nos dejó. Él oró, él pidió por ellos, diciendo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, 13. Amén. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice el 13: porque cuando Dios hizo la promesa,
Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue el juramento de Dios a Abraham? Diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La versión antigua dice: bendiciendo, te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. El Señor le hizo esa promesa a Abraham. Dice que no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo. La promesa de Dios con un juramento. Que le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice el 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o que no se mudan, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios le hizo una promesa a Abraham, y sobre esa promesa un juramento, jurando por sí mismo. Le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La promesa con un juramento, para que por dos cosas que no se mudan, que no cambian y permanecen para siempre, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dice: los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es la bendición de Dios. El Señor nos dice: de cierto te bendeciré. Vamos a ir a la tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: el apóstol Juan, desde el 1 vamos a leer. Tercera de Juan, versículo 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan está bendiciendo a Gallo. Está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es una forma de bendecir. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. De esa manera, el apóstol Juan bendecía a Gallo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a ir a Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 25. Amén. Dicen: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahí podemos ver lo que el Señor dijo: bendiciéndote bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Entonces el alma generosa, el alma que bendice, será prosperada. Y el que saciare, que también es una forma de bendecir, proveer,
al que está necesitado, él también será saciado. Vamos a ir Proverbios 3, amén, 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelvo mañana y te daré, no tienes contigo que darme. Dice, no te niegues a hacer el bien, no te niegues a bendecir a quien es debido, y cuando tienes el poder para hacerlo, no nos neguemos a bendecir, ni digamos, no digamos a nuestro prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. No te niegues, dice ahí, a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Si el Señor nos ha dado esa bendición para hacerlo, sea la bendición material o espiritual, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Si el Señor nos ha dado ese poder o esa gracia o nos ha proveído, no te niegues a hacer el bien. Seguimos leyendo capítulo 22 de Proverbios, versículo 9. Proverbios 22, 9. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Es una forma de bendecir, compartir de lo que el Señor nos ha dado. Y si lo hacemos, dice ahí, será bendito. ¿Por qué? Porque su palabra dice, bendiciendo te bendeciré. Vamos a ir a Efesios 4, 29. Efesios 4, 29. Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es una forma también de bendecir, dar gracia a los oyentes. Por eso dice, ninguna palabra corrompida. Si hay bendición en nosotros, si su palabra habita en nosotros, si su espíritu habita en nosotros, si estamos bendecidos, no saldrá de nuestra boca ninguna palabra corrompida, sino una palabra que sea buena, que sea bendición. De esa manera vamos a bendecir a los oyentes, una palabra buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Alguien que tiene la bendición del Señor, de él no saldrá una palabra corrompida. Alguien que tiene la palabra de Dios morando en su vida, no saldrá amargura de él, no saldrá resentimientos, antes saldrá bendición, palabras que son gracia, que son bendición para los oyentes. Vamos a ir a Hebreos 13, 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una forma de bendecir, pues, es hacer el bien, ayudar, la ayuda mutua, dice ahí, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, 10. Vamos a ver desde el 9. 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
No nos cansemos de hacer el bien, dice su palabra. No desmayemos de hacer el bien. Porque cuando alguien desmaya, cuando alguien se cansa de hacer el bien, todo lo que hizo anteriormente pierde su recompensa. Porque así nos dice su palabra. El que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Entonces, si alguien se cansa de hacer el bien, pierde su recompensa, pierde el galardón. No nos cansemos, dice, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué mayormente a los de la familia de la fe? Porque nuestra familia de la fe es para siempre. La familia de la carne pues es temporal, solamente de esta vida, pero la familia de la fe es para siempre. Vamos a ir a Hechos capítulo 20. 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En todo, digo el apóstol Pablo, os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Una forma de bendecir es ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más feliz, más dichoso es dar que recibir. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Vamos a leer desde el 40. 10:40. El que vosotros reciben, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de cierto digo, que no perderá su recompensa. El Señor prometió. Hizo una promesa y sobre esa promesa puso un juramento jurando por sí mismo, en las cuales por dos cosas es imposible que Dios mienta. El Señor prometió bendecirnos. Y el Señor nos dice en su palabra que si recibimos justo a uno de sus hijos, recompensa hemos de recibir. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tan solo el hecho de darle un vaso de agua fría a uno de sus discípulos del Señor, dice: de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer desde el 16. 3:16 de la primera carta del apóstol Juan. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por su hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad, que sembraremos nuestros corazones delante de Él. Primero nos dice que en esto hemos conocido el amor
con hechos. El Señor nos demostró su amor con hechos. Él puso su vida por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de tener ese mismo amor. Nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué tanto amamos a los hermanos? ¿Estaremos dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos? Dice el 17, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta. Si ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no tiene misericordia, ¿cómo dice tener el amor de Dios en él? Orando. Dice el apóstol, hijitos míos, no hablemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Alguien que tiene la bendición del Señor, que es la que enriquece, bendecirá a su hermano. Como dice allá en Corintios también, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Cuando está el amor de Cristo en nosotros, nos va a constriñir, nos va a obligar a ayudar a nuestro hermano. Vamos a ir Isaías 58:10. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Vemos cómo su palabra nos manda a bendecir. Y es una forma de bendecir. Dar el pan al hambriento puede ser lo material, puede ser en lo espiritual. Vamos a terminar en Santiago, carta de Santiago 3:9 de Santiago. Amén. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas a vivos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Con ella, con la lengua dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Si tenemos la bendición del Señor, que es la que enriquece, vamos a bendecir. Que recordemos lo que dijo el Señor, que de la abundancia del corazón a la pasada de la boca. Si estamos bendecidos, vamos a bendecir. Pero si estamos en la amargura, si nos hace falta la bendición de Dios, pues va a salir maldición de nuestros labios. Vamos a maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice el apóstol Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. No debe de ser así. Pero la realidad es que lo que hay en nosotros, de la abundancia del corazón, abra la boca. Si tenemos bendición, bendeciremos a nuestros hermanos. Pero si hay maldición, hay amargura en nosotros,
eso va a salir de nuestros labios. Porque la lengua no puede ser refrenada, como nos dice este capítulo. ¿Acaso dice alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas a vid higos?